En cuanto a las manifestaciones clínicas, tenemos que clásicamente se sabe que el cuadro de la malaria se caracteriza por fiebre elevada, escalofríos, sudoración profusa y cefalea. Los síntomas aparecen de forma paroxística y tienden a seguir un patrón cíclico. Otros signos y síntomas son la náusea, vómito, artralgias, dolor abdominal y lumbar, ictericia y hepatosplenomegalia. El plasmodium vivax y el plasmodium ovale producen infecciones que no suelen tener carácter mortal, que se caracterizan por la aparición de ciclos febriles cada 48 horas. Esto al inicio de la infección. En la infección por plasmodium malaria los picos febriles se producen cada 72 horas. Esta infección suele producir largos periodos de latencia. El plasmodium falciparum es el que produce las parasitemias más intensas y la mayor tasa de mortalidad. En ocasiones la fiebre que se observa en esta infección es irregular, aunque suele presentar una periodicidad con intervalos de 48 horas, pero después, con la aparición de más ciclos eritrocíticos, vamos a ver que los intervalos de fiebre son cada vez más cortos. En cuanto a los signos clínicos, vamos a encontrar compromiso de diversos órganos y sistemas. En cuanto a los signos neurológicos, vamos a encontrar debilidad extrema, postración, incapacidad para beber, lactar o caminar, principalmente en los niños, convulsiones en las últimas 24 horas, alteración de la conciencia, somnolencia, confusión, delirio, no reconocer a los familiares, psicosis, y vamos a encontrar como trastornos asociados la malaria cerebral, la acidosis metabólica y la deshidratación grave. En cuanto a signos pulmonares, vamos a encontrar alteraciones del patrón respiratorio, aleteo nasal en los niños, retracciones subcostales, alargamiento de la excursión torácica y tos. Vamos a encontrar taquipnea, la cual estará establecida de acuerdo a los rangos de edad. La lesión pulmonar aguda está relacionada a estos signos pulmonares, el síndrome de dificultad respiratoria aguda, el edema pulmonar, la acidosis, la anemia grave y la infección pulmonar asociada. Variaciones extremas en la temperatura corporal como hiperpirexia o hipotermia. Y los trastornos asociados a estas son la hiperparasitemia, las convulsiones, la sepsis y la falla circulatoria. En cuanto a los trastornos gastrointestinales, vamos a tener vómitos a repetición definidos como más de 5 episodios en las últimas 24 horas y diarrea a repetición definido como más de 5 episodios también en las últimas 24 horas. Los trastornos asociados son la deshidratación grave y la acidosis. Cuando veamos un paciente con deshidratación grave, vamos a encontrar principalmente en los niños ojos hundidos, llanto sin lágrimas, pérdida de la turgencia de la piel y un llenado capilar lento dado por más de 3 segundos en lecho ungular. Los trastornos asociados son la acidosis, la hipotensión grave, los trastornos neurológicos y el daño renal. También vamos a encontrar signos en piel y mucosas como el sangrado espontáneo en mucosas, tubo digestivo o piel. La palidez en conjuntivas, palmas o lecho ungular. Se clasifica como palidez definitiva o palidez probable. También vamos a encontrar ictericia en mucosas y en piel. Los trastornos relacionados son la disfunción hepática, la coagulopatía, la trombocitopenia grave, la anemia grave, la disfunción hepática, la hemólisis masiva y el riesgo de daño renal. En cuanto a los signos en orina, vamos a encontrar orina oscura, dada por hematuria, hemoglobinuria, coluria, oliguria, anuria, y vamos a encontrar que están asociadas la hemólisis masiva, la anemia grave, el daño renal, el daño hepático, la deshidratación grave, la hemólisis masiva, la anemia grave o daño renal. En cuanto a los signos parasitológicos, vamos a encontrar que en Colombia tenemos definido como punto de corte 50.000 formas asexuales por microlitro para Plasmodium falciparum o en malaria mixta con Plasmodium vivax. La esquizontemia es la presencia de uno o más esquizontes por Plasmodium falciparum en gota gruesa. Esto denota una anemia grave y que posiblemente se puedan presentar otro tipo de complicaciones. Clásicamente conocemos que la OMS en el 91 publicó estas diferencias clínicas entre la malaria grave en niños y adultos, las cuales siguen vigentes. En cuanto a los signos y síntomas como son la tos, es común en los niños, las convulsiones más comunes en los niños, la duración de la enfermedad y la resolución del coma son más cortos en los niños, las secuelas neurológicas son más frecuentes en los niños, la ictericia es más frecuente en el adulto, la hipoglicemia pretratamiento es más frecuente en los niños, el edema pulmonar agudo más frecuente en el adulto, así como la insuficiencia renal. En cuanto a la presión inicial de apertura del líquido cefalorraquídeo, es normal en los adultos y en los niños es variable. Las hemorragias y trastornos de coagulación se presentan más en los adultos, trastornos de los reflejos del tronco cerebral se encuentran más en los niños. ¿Cuáles son las manifestaciones de malaria complicada?
Entonces vamos a encontrar que se encuentran la malaria cerebral, la falla renal, el edema pulmonar, la hemoglobinuria, la coagulación intravascular diseminada, la acidemia, el colapso circulatorio, la disfunción placentaria, la anemia severa, la hipoglicemia, la postración, la extrema debilidad, la ictericia, la alteración del estado de conciencia y finalmente la muerte. En cuanto a la malaria severa, tenemos que saber cómo se evidencia. Se evidencia en un paciente que no tolera la vía oral, tiene evidencia de disfunción de órganos vitales, tiene alta parasitemia. ¿Quiénes están en riesgo? Niños en alta endemicidad, todos en baja endemicidad, viajeros, personas que regresan a zona endémica luego de algunos años, mujeres embarazadas no inmunes, mujeres embarazadas semi-inmunes y primigestantes. Tenemos unos criterios de la OMS para establecer la malaria severa. Tenemos muchas complicaciones, dentro de ellas están la malaria cerebral, la anemia grave, la insuficiencia renal, la falla hepática, la hipoglicemia grave, el colapso circulatorio, la hemorragia o coagulación intravascular diseminada, la dificultad respiratoria, el edema pulmonar, la acidemia o la acidosis y la hemoglobinuria macroscópica. Pero vamos a hacer una comparación entre los criterios de la OMS y los colombianos. Los criterios de la OMS versus los colombianos para diagnosticar malaria severa. La malaria cerebral la considera la OMS como un estado de coma con un Glasgow menor de 10 y un Blantyre menor de 3. Las convulsiones generalizadas 2 o 1 en 24 horas. Para nosotros lo que varía es que la convulsión se considera con 1 en 24 horas como criterio de malaria cerebral. La hemoglobinuria se toma en cuenta en la OMS como una orina roja, oscura o negra con prueba de orina positiva para hemoglobinuria y mioglobinuria. Para complicación renal se tiene en cuenta para la OMS menos de 12 mililitros por kilo en 24 horas en los niños con creatinina elevada para la edad, una creatinina sérica mayor a 3 miligramos por decilitro con una eliminación urinaria de menos de 400 mililitros en 24 horas. Para nosotros es la creatinina mayor de 1.5 miligramos por decilitro y el BUN más de 20 miligramos por ciento. La complicación hepática no está definida en la OMS. Sin embargo, tenemos la ictericia clínica con una bilirrubina más de 3 miligramos por decilitro. Las aminotransferasas más de 3 veces por encima del valor normal. En Colombia tenemos la bilirrubina mayor de 1.5 miligramos por decilitro y las transaminasas mayores a 40 unidades internacionales. La complicación pulmonar en la OMS está considerada como el edema pulmonar agudo diagnosticado con radiografía y el SDRA. Para nosotros está la taquipnea o disnea con evidencia en radiografía de SDRA o edema pulmonar, definido como infiltrado alveolar bilateral, infiltrado periliar, infiltrado o edema intersticial y edema generalizado. La acidosis metabólica, tanto para la OMS como para Colombia, está definida por un bicarbonato plasmático menor de 15 milimoles por litro, un exceso de bases menor de 10, una acidemia o pH arterial menor de 7.35 y el lactato que sea mayor a 5 milimoles por litro. El shock definió con una tensión arterial sistólica en decúbito supino y signos asociados a este con una tensión arterial sistólica menor de 80 milímetros de mercurio en adultos y menor de 50 milímetros de mercurio en niños. Lo mismo se utiliza como criterio en Colombia. En cuanto a los laboratorios, encontramos que la anemia grave se considera para la OMS una hemoglobina menor de 5 gramos decilitro, para nosotros una hemoglobina menor de 7 gramos decilitro. La trombocitopenia grave se considera en la OMS como menor de 20.000 plaquetas por microlitro y para nosotros menor de 50.000 plaquetas por microlitro. La hipoglicemia se considera menor de 40 miligramos por decilitro y para nosotros una glicemia menor de 60 miligramos por decilitro. La hiperpirexia es un signo clínico que ellos toman en cuenta, que es de 39 a 40 grados centígrados, y la hiperparasitemia cuando tienen una parasitemia en más del 5% en lugares donde haya baja endemia. En la guía publicada para la atención clínica del paciente con malaria del 2010, tenemos determinado ya un flujograma de atención para el paciente con malaria. Tenemos un paciente con un caso probable de malaria. Debemos realizar una gota gruesa o prueba rápida. Si la gota gruesa es negativa, debemos establecer si el caso se descarta y si se descarta, establecer entonces un diagnóstico diferencial para el paciente. Pero si persiste la sospecha clínica, debemos repetir la gota gruesa cada 12 a 24 horas por 48 horas. Si esta gota gruesa finalmente es
positiva, vamos a confirmar el caso, se denomina esto caso confirmado, y debe irse a una evaluación clínica exhaustiva para buscar signos claros de peligro. Si el paciente no tiene signos de peligro, vamos a ver que al paciente se le va a dar el tratamiento de malaria no complicado según la especie. Según la especie, entonces tenemos que para Plasmodium falciparum el tratamiento es de Artemether más lumefantrine, para Plasmodium vivax cloroquina más primaquina, para malaria mixta Artemether más lumefantrine más primaquina y para Plasmodium malaria cloroquina. Ahí vamos a ver que vamos a tener que hacer una nueva gota gruesa de control en los días 3 y 7. ¿Para qué? Para establecer si la respuesta clínica es adecuada. ¿Cómo lo vamos a saber? Si al 7º día aún la gota gruesa es negativa. Cuando la gota gruesa en estos días sea positiva, vamos a ver que la falla es terapéutica y debemos repetir el mismo esquema o dar una segunda línea según la situación. Vamos a establecer otro paciente, un paciente que sí tenga signos de peligro. Este paciente que tenga signos de peligro debemos establecer si hay atención inmediata por un médico. Si sí tiene atención inmediata por un médico, debe ser valorado tanto clínica como laboratorialmente y establecer si hay un diagnóstico de malaria complicada. Si no hay un diagnóstico de malaria complicada, seguimos a esta parte del flujograma. Si el diagnóstico de la malaria es una malaria complicada, debemos establecer si es una mujer, si está en edad fértil, si está embarazada o no. Si está embarazada, en el primer trimestre se puede dar tratamiento con quinina endovenosa y clindamicina, y en el segundo y tercer trimestre ya se puede dar artesunato endovenoso y manejar las complicaciones. Pero si la mujer no está embarazada, podemos dar artesunato endovenoso y manejar las complicaciones. Vamos a suponer que el paciente no tiene disponibilidad de atención inmediata por un médico. Ahí debemos establecer dos cosas, si tolera o no la vía oral. ¿Tolera la vía oral? Entonces debe iniciarse el esquema de malaria no complicada según la especie y remitir para valoración por el médico. Si el paciente no tolera la vía oral, se debe dar la primera dosis con supositorio de artesunato y remitir para valoración por médico. Como ven, siempre debe tener valoración médica para descartar que el paciente tenga o no malaria complicada. Vamos a ver otras manifestaciones de la malaria complicada. Está la malaria cerebral. La malaria cerebral tiene múltiples manifestaciones clínicas. Podemos ver como principal manifestación el coma, pero también podemos ver que se producen convulsiones y también se puede ver con recuperación pronta o no, dependiendo de la instauración temprana del tratamiento. Vemos también cómo se puede presentar en la malaria cerebral otras manifestaciones como son los infartos cerebrales en pacientes con malaria cerebral. Entonces no hay que confundir estas manifestaciones tomográficas y descartar la malaria. Puede ser una manifestación como complicación de una malaria cerebral. Aquí también vemos como en un corte de histopatología se evidencia que también hay malaria cerebral y que hubo daño como tal en el parénquima cerebral. Tenemos unos mecanismos que se han propuesto para presentarse el coma, que es la principal manifestación en la malaria cerebral. Lo principal que se ha encontrado ha sido la obstrucción del flujo de los microvasos cerebrales. Esto se ha inducido por el secuestro de parásitos y también por la presencia de parásitos que han estado infectados o no y que producen fenómenos de citoadherencia o formación de rosetas o autoaglutinación, o también por reducción de la deformabilidad de los glóbulos rojos. También se ve con frecuencia que se presentan convulsiones y se ha visto también que pueden presentarse otras manifestaciones secundarias a la hipoglicemia, a la anemia y a la hipoxia, que se van a dar como manifestación secundaria, una manifestación cerebral. También se ve que hay manifestaciones cerebrales secundarias a daños en la perfusión, dados por la hipovolemia, por el choque y por la acidosis. También se ve que las toxinas como el óxido nítrico y las especies de óxido reactivo, las excitotoxinas y las toxinas de la malaria también van a producir manifestaciones neurológicas. Otras manifestaciones neurológicas son la retinopatía por malaria, la cual pocas veces es diagnosticada, y esto nos hago para hacer el énfasis en que siempre debe hacerse fondo de ojo en todos los pacientes con malaria.
Tenemos siempre que ver si un paciente tiene un signo temprano de malaria severa. El paciente siempre va a tener una incapacidad para tomar alimentos o en el caso de los niños para lactar. No van a ser capaces de pararse o de sentarse, van a presentar vómitos a repetición, van a tener cambios en el comportamiento y hay pacientes que van a estar letárgicos. Hay unos factores determinantes para la presentación clínica de la malaria, como son la especie de Plasmodium, la virulencia, la cantidad de parásitos inoculados, el estatus inmunológico dado por los niveles de transmisión de la malaria, la edad, estar embarazada, haber tenido un tratamiento previo, tener enfermedades de base, los niveles de resistencia antimaláricos en dicha región, las condiciones genéticas del humano y la respuesta individual a las infecciones. También la denominada naturaleza maligna del Plasmodium falciparum puede estar en relación con varios factores. El Plasmodium falciparum parasita de forma indiscriminada todos los hematíes que presentan receptores para glucoforina, lo que produce parasitemias intensas y de evolución rápida. Induce también la aparición de protuberancias en la membrana eritrocitaria, lo que produce obstrucción de los vasos de pequeño calibre con hipoxemia tisular o necrosis isquémica, por ejemplo en el cerebro o en el riñón. Tenemos unos hallazgos de laboratorio en la malaria severa, como la hipoglicemia, la acidosis metabólica, la anemia severa normocítica menor a 7 gramos por decilitro, la hemoglobinuria, la hiperparasitemia, definida como más de 50.000 formas asexuales por microlitro, pero esto es únicamente aplicable para Plasmodium falciparum, la hiperlactatemia y el aumento de creatinina